el actor de Hollywood que se metió en la final del Mundial sin jugar un solo minuto. Hoy te voy a contar cómo un actor de 77 años, protagonista de algunas de las películas más taquilleras de la historia del cine, terminó en el centro de la conversación de un Mundial de fútbol sin haber pisado nunca un terreno de juego como futbolista. Te voy a contar cómo una sola publicación, compartida en cuestión de segundos desde un teléfono, provocó una auténtica avalancha de reacciones en redes sociales y desató una intensa polémica a miles de kilómetros de Hollywood. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a quienes llevaban décadas siguiendo la carrera de Samuel L. Jackson. Y te aseguro que, cuando termine este vídeo, entenderás por qué su nombre acabó ocupando titulares muy lejos de una alfombra roja. ¿Cómo demonios terminaron uno de los actores más reconocidos del planeta metido en medio de una final entre España y Argentina? ¿Qué fue exactamente lo que publicó? ¿Por qué una simple publicación fue suficiente para encender un debate que durante días enfrentó a miles de personas en redes sociales y llegó hasta los medios de comunicación? Todo eso es lo que te voy a contar a continuación. Para entender por qué unas simples palabras suyas pudieron generar semejante repercusión, primero tienes que entender quién es Samuel L. Jackson. Estamos hablando de uno de los actores cuyas películas han recaudado más dinero en la historia del cine, con una trayectoria que atraviesa títulos ya convertidos en clásicos, como Pulp Fiction, la saga de Star Wars y el universo cinematográfico de Marvel, donde durante años dio vida a Nick Fury, uno de sus personajes más reconocibles. ¿Puedes visualizar la magnitud de eso? Estamos hablando de un actor cuya sola presencia en redes sociales reúne a millones de seguidores y cuya voz, cuando opina sobre un asunto de actualidad, suele convertirse rápidamente en noticia dentro y fuera de Estados Unidos. Pero hay algo más que necesitas saber antes de entrar en la polémica. Samuel L. Jackson nunca ha sido una figura que evite expresar públicamente sus opiniones sobre cuestiones sociales y políticas. A lo largo de los años ha intervenido en numerosas ocasiones en debates relacionados con el racismo, los derechos civiles y la política estadounidense. En 2023, por ejemplo, durante una entrevista concedida a Rolling Stone, afirmó que consideraba a Donald Trump una persona racista, unas declaraciones que tuvieron una amplia repercusión mediática. No era, por tanto, la primera vez que su nombre aparecía ligado a un debate de este tipo. Y precisamente ese historial hizo que, cuando llegó la publicación que desató la polémica durante el Mundial de 2026, millones de personas la interpretaran desde ese contexto previo. ¿Qué hacía un actor de Hollywood metido en la conversación de un Mundial de fútbol? La respuesta está en que Samuel L. Jackson siguió la gran final de forma presencial. El actor, de 77 años, asistió al MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario del partido que enfrentó a España y Argentina en la final del Mundial de 2026. El ambiente, por sí solo, ya era extraordinario. Una final de la Copa del Mundo concentra la atención de cientos de millones de personas en todo el planeta, pero aquella edición tenía además un ingrediente especial: el torneo se disputaba en Estados Unidos, lo que atrajo a numerosas celebridades del mundo del cine, la música, el deporte y el entretenimiento. Muchos de ellos compartieron imágenes, impresiones y reacciones en sus redes sociales, conscientes de que cualquier publicación podía recorrer el mundo en cuestión de minutos. España terminó imponiéndose por 1-0 ante Argentina en un encuentro cargado de tensión que desató una enorme celebración entre los aficionados españoles y una profunda decepción entre los seguidores argentinos. Y fue precisamente en ese contraste, entre la euforia de unos y la frustración de otros, donde la siguiente publicación de Samuel L. Jackson encontró el escenario perfecto para desencadenar una polémica que nadie había visto venir. Vamos cronológicamente, porque aquí es donde la historia empieza a crecer capítulo a capítulo. El hecho concreto. La noche del domingo, 19 de julio, pocas horas después de la derrota de Argentina en la final del Mundial, Samuel L. Jackson compartió en sus historias de Instagram una publicación originalmente difundida por la SEC, Black Alumni Network, una organización que reúne a antiguos alumnos afroamericanos de universidades del sureste de Estados Unidos. La imagen mostraba al personaje Stephen, uno de los papeles más recordados del actor, vestido con la camiseta de la selección argentina. El mensaje. El texto que acompañaba la imagen animaba a la comunidad negra a no apoyar a la selección argentina y
calificaba al país como uno de los países más racistas del mundo, o quizá el más racista. Además, concluía con un mensaje dirigido específicamente a las personas negras que decidieran apoyar al combinado argentino. ¿Te imaginas el impacto que podía tener una publicación así apenas unas horas después de que un país entero acabara de perder una final del Mundial? El contenido hacía referencia a un debate histórico real sobre la evolución de la población afrodescendiente en Argentina tras la abolición de la esclavitud, una cuestión ampliamente estudiada por historiadores y demógrafos. Sin embargo, gran parte de la polémica surgió porque muchas personas consideraron que el mensaje compartido simplificaba un tema complejo y generalizaba sobre todo un país. La reacción inmediata. Al tratarse de una historia de Instagram, donde los comentarios no son públicos, miles de usuarios argentinos comenzaron a dejar mensajes en las publicaciones más recientes del perfil de Samuel L. Jackson. Según distintos medios y las capturas difundidas durante aquellos días, publicaciones que normalmente acumulaban unos pocos cientos de comentarios pasaron a recibir varios miles en muy poco tiempo. Las voces que se sumaron. No fueron únicamente usuarios anónimos quienes reaccionaron. Una exlegisladora de la ciudad de Buenos Aires calificó públicamente al actor de ignorante y mentiroso a través de la red social X. La actriz argentina Bárbara Lombardo también criticó la generalización contenida en el mensaje compartido. El hijo de un reconocido músico argentino pidió públicamente que Jackson ofreciera disculpas al pueblo argentino, y el escritor Martín Caparrós, residente en España, aportó igualmente su reflexión sobre la controversia, contribuyendo a ampliar el debate. El contexto que agrandó la polémica. Todo aquello ocurrió, además, en un momento especialmente sensible. Durante esos mismos días, otra figura internacional, la cantante Rosalía, también se vio envuelta en una controversia con parte del público argentino tras compartir un vídeo de Mia Khalifa acompañado por una de sus canciones, una publicación que numerosos usuarios interpretaron como una burla hacia la selección argentina. Aunque ambos episodios eran completamente independientes, coincidieron en el tiempo y alimentaron la sensación, para parte del público argentino, de que varias figuras internacionales estaban ridiculizando al país justo después de la derrota en la final. Las respuestas de fondo. Entre las críticas dirigidas a Jackson se repitieron con frecuencia mensajes que cuestionaban su conocimiento de la historia y de la realidad social argentina. Otros usuarios defendían que el racismo es un problema presente en numerosas sociedades, incluida la estadounidense, y consideraban injusto utilizar ese argumento para definir a un país entero con más de 45 millones de habitantes. ¿Puedes visualizar la velocidad con la que todo aquello escaló? Lo que había comenzado como una historia de Instagram compartida durante la celebración del Mundial terminó convirtiéndose, en cuestión de horas, en una noticia ampliamente recogida por medios de comunicación de Argentina, España y Estados Unidos, demostrando una vez más cómo una sola publicación puede cruzar fronteras y transformar un gesto aparentemente pequeño en una controversia internacional. Y aquí está la parte de esta historia que quizá menos esperabas, nunca llegó un desenlace claro. Tras la polémica, no trascendieron declaraciones públicas de Samuel L. Jackson respondiendo directamente a la controversia. A pesar de la ola de críticas y de las peticiones de disculpas formuladas por distintas figuras públicas argentinas, el actor no realizó una aclaración pública sobre el contenido que había compartido. Tampoco publicó un comunicado posterior explicando el contexto de aquella historia de Instagram o respondiendo a quienes consideraban que el mensaje generalizaba injustamente sobre todo un país. Lo que sí quedó documentado fue la intensidad de la reacción que provocó aquella publicación. Miles de usuarios expresaron su rechazo en redes sociales y diversas personalidades públicas se sumaron al debate con opiniones muy distintas entre sí. Sin embargo, más allá de esa controversia inmediata, resulta mucho más difícil extraer conclusiones categóricas. ¿Tuvo un impacto duradero en la imagen pública de Samuel L. Jackson? ¿Influyó de alguna manera en su carrera o en futuros proyectos? Hasta la fecha no existen pruebas que permitan afirmarlo con rigor. Cualquier respuesta a esas preguntas pertenece más al terreno de la especulación que al de los hechos comprobados. Y precisamente por eso, la conclusión más honesta es también la más sencilla.
Aquella publicación consiguió abrir un intenso debate internacional durante varios días, pero todo lo que ocurrió después quedó envuelto en un silencio que cada espectador ha terminado interpretando a su manera. Y esa es, quizá, la reflexión más interesante de toda esta historia. Un mundial de fútbol no solo consagra campeones sobre el césped, también puede convertir, en cuestión de horas, a una persona completamente ajena al deporte en el centro de una conversación internacional, incluso sin que esa fuera su intención. Un actor de Hollywood, con más de 5 décadas de carrera y una de las filmografías más reconocidas del cine, terminó en el centro de un intenso debate con miles de personas a raíz de una sola publicación compartida, desde su teléfono. No hizo falta una entrevista. No hizo falta una rueda de prensa. Bastó un simple repost para desencadenar una controversia que cruzó fronteras y llegó a medios de comunicación de distintos países. Y queda una última pregunta abierta, una de esas que todavía nadie puede responder con certeza. ¿Algún día Samuel L. Jackson decidirá explicar por qué compartió aquel mensaje o qué pensó cuando vio la enorme reacción que provocó? ¿O esta historia quedará para siempre como uno de esos episodios que estallan durante unos días, ocupan titulares en todo el mundo y después desaparecen sin una explicación definitiva? Porque, al final, esa es también la naturaleza de las redes sociales. Un solo gesto puede recorrer el planeta en cuestión de minutos, generar un debate que involucre a millones de personas y, sin embargo, dejar más preguntas que respuestas. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir otra de las polémicas más sorprendentes que dejó el Mundial de 2026, sígueme. En el próximo vídeo conocerás el caso de otra figura internacional que, sin esperarlo, terminó protagonizando una controversia completamente distinta, pero igual de inesperada.